En el día de hoy voy a hacer alusión a la diabetes mellitus, que es una enfermedad que constituye un problema para la salud pública internacional, donde cada año mueren más de 3.2 millones de personas a causa de ellas, y ya existen en el mundo más de 170 millones de personas afectadas con esta enfermedad. Por tanto, le corresponde al sistema de salud primario realizar promoción y prevención de salud con el objetivo de diagnosticar precozmente esta enfermedad para evitar consecuencias, evitar complicaciones, teniendo en cuenta que es una enfermedad que provoca daños en órganos dianos, afecta cerebro, retina, corazón, riñón y sistema venoso periférico. En el cerebro provoca accidentes vasculares encefálicos, isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos, el infarto cerebral y ataque transitorio de isquemia, y hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea intraparenquimatosa y cerebromeningia. Y en la retina, pues la retinopatía diabética, que constituye la segunda causa de ceguera en el mundo. A nivel cardiovascular vamos a ver complicaciones. Por ejemplo, los pacientes diabéticos van a presentar mucho más daños cardiovasculares que la otra parte de la población, es decir, la causa más frecuente de muerte en los pacientes diabéticos son las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo del miocardio. Por ejemplo, un paciente diabético puede estar infartado sin presentar ningún síntoma, como por ejemplo pudiera describir una literatura en un paciente normal que presenta un infarto agudo del miocardio como un dolor precordial, opresivo, compresivo, episódico, retroesternal, que coge hombro, brazo izquierdo, la mandíbula, se irradia al lado derecho cuando es irradiación contralateral del Ligman, o se infiltra cara diafragmática, produce náuseas y vómitos. Eso es en un paciente normal que no presenta la diabetes mellitus, o quizás no presente todo este cuadro florido como he descrito, pero otros síntomas que pudieran apoyarse entonces con el diagnóstico enzimático y hacer el diagnóstico de una cardiopatía, un infarto agudo del miocardio. Pero en el diabético es mucho más difícil. Por eso muchas veces llega el paciente diabético a una consulta a cuerpo de guardia con una emergencia, con un dolor precordial. No puede irse de la institución de salud si sospechamos que está quizás debutando con una isquemia miocárdica que pudiera llegar a ser silente. Pues hacemos un electrocardiograma y salimos, descartamos que pudiera presentar esta complicación. También dentro del riñón puede provocar en un paciente diabético una nefropatía diabética, que es la primera causa en el mundo de insuficiencia renal crónica, y los déficit vascular periférico, teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad que provoca complicaciones en la micro y en la macrocirculación, complicaciones a corto y a largo plazo, pero va a provocar disminución, pérdida de la elasticidad del sistema arterial y venoso, por lo que va a provocar un aumento en la resistencia vascular. Estos pacientes, una vez que nosotros ya sospechamos que están presentando quizás factores predisponentes importantes para las enfermedades cardiovasculares, como pudiera ser un índice de masa corporal mayor de 30, que es en la obesidad, estos pacientes ya tienen una resistencia a la insulina y pudieran predisponer a la diabetes mellitus. Pero también que tengan una circunferencia abdominal mayor de 102 en el hombre o mayor de 88 en la mujer. Esto también me pudiera aludir a que pudiera existir una resistencia a la insulina, y posteriormente diagnosticarse este paciente con una diabetes mellitus. Existen criterios en el mundo
que me dan el diagnóstico de una diabetes mellitus según la Sociedad Española de Endocrinología y la Sociedad Americana de Endocrinología. Por ejemplo, un paciente que presente 2 glicemias en ayunas en 126, es lo mismo en 7, o una glicemia en ayunas en 126 y una glicemia postprandial de 2 horas en más de 200, que es 11.1. Cuando hablamos de ayuna, hablamos de aquel paciente que lleva más de 8 horas que no ha ingerido alimento. O realizamos una glicemia al azar, es decir, a cualquier hora del día, y le va a dar más de 200, pero pacientes con hiperglicemia, es decir, pacientes sintomáticos. Cuando hablamos de hiperglicemia, hablamos del paciente que presenta polidixia, poliuria y pérdida de peso. Y según la Organización Mundial para la Salud, en el año 2010 incluyó la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Aquellos países que cuentan con ese estudio, pues deben hacerlo, incorporarlo en el estudio. Por ejemplo, todo paciente que presente una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, ya eso me pudiera dar el diagnóstico de la diabetes mellitus, y debemos hacer un examen confirmatorio de sospecha entre 6.5 y 7, que me da un estado prediabético, pero más de 7 ya yo estoy sospechando o me está aludiendo a que el paciente presenta una diabetes mellitus. Una vez que yo diagnostico al paciente con la enfermedad y me llega a la consulta, lo primero que tengo que hacer es hacer un examen físico minucioso en este paciente, donde debo calcular peso y talla para calcular el índice de masa corporal. Decía que debe de ser, no debe estar por encima de 30. Debo de realizarle al paciente el cálculo de la circunferencia abdominal, porque no debe estar por encima de 102 en el hombre ni 88 en la mujer. Quizás el paciente no sea obeso, pero tiene una mala redistribución de las grasas, y esto predispone también a una diabetes, o que se agrave o que sea resistente al tratamiento con la insulina. Debemos hacerle al paciente un estudio de fondo de ojo con el objetivo de prevenir la retinopatía diabética, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Como había dicho, debemos hacerle un estudio de agudeza visual. También debemos hacer un estudio odontológico con el objetivo de prevenir complicaciones en el endocardio, teniendo en cuenta que una infección odontológica pudiera provocarle una endocarditis infecciosa. Es una infección que pudiera en el corazón, la capa más interna del corazón, que pudiera provocarle la muerte al paciente. También podemos explorarle a estos pacientes la sensibilidad superficial y profunda. La profunda a través del diapasón, superficial a través de un objeto que podamos explorarlo en la piel y ver si existe algún tipo de sensibilidad. De esta manera podemos detectar la neuropatía diabética, que es otra de las causas de complicaciones de úlceras maleolares, de mal perforante plantar, pie diabético y amputaciones frecuentes en el mundo. También las artrosis de Charcot, que son alteraciones también que pudiera predisponer a la úlcera y luego a la amputación. Luego podemos realizarle